Muy buenas tardes. En este video me quiero referir a algunos aspectos históricos que tienen que ver con la formación que debe tener cualquier persona en el terreno político y que tendría que tener en cuenta necesariamente el conocimiento de lo que ha pasado en nuestro país. Y me voy a referir a la historia reciente, puesto que de ella es la que tengo mayor conocimiento. En el año 1978 llega a la presidencia alguien que se le denominó como la llegada de la mafia al poder, Julio César Turbay Ayala. En ese gobierno se implantó algo que se denominó el Estatuto de Seguridad. Y el Estatuto de Seguridad no era más que la patente que tenía el gobierno para hacer lo que quiera con la oposición, reprimir cualquier protesta social, cualquier manifestación, cualquier grupo de oposición que en determinado momento pudiera tener alguna relevancia, ¿cierto? Claro, para ello tenía que tener algo que ellos como infraestructura tenían como soporte y es la Brigada de Institutos Militares, entre otras, que con las caballerizas de Usaquén, eh, pues cuando alguien era apresado, caía prisionero, algún opositor, pues era torturado brutalmente en estas caballerizas. Eso con el conocimiento pues de todo el país. Eso no era un secreto, ¿cierto? Las torturas, las violaciones y todo lo que ustedes pudieran imaginarse, sucedieron desde ese periodo, no solamente en ese periodo, ¿sí? Es decir, los militares siempre los han utilizado para que hagan el trabajo sucio que el gobierno pretende hacer, pero que no lo puede hacer directamente, porque hay que aparentar democracia, ¿cierto? Entonces, pues alguien tiene que hacer ese trabajo sucio, y cuando no lo hacen los militares, pues invitaron los paramilitares, que fue más o menos desde esa época en que empezó esta patología. Luego del gobierno de Turbay vino el gobierno de Belisario Betancourt, aparentemente un poeta, un erudito, un literato, que pues se ganó al pueblo colombiano con un eslogan que era sí se puede, pero que ninguno se imaginó hasta dónde podría llegar este mandatario a continuar las políticas de represión que siempre ha tenido el rey. En ese periodo sucedió la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Y claro, se puede censurar un tipo de toma como esa si no se tienen en cuenta otros aspectos. Pero si se tiene en cuenta cómo fue la retoma, es decir, la respuesta que le dio el gobierno a esa toma por parte del M-19, pues puede tenerse como una de las páginas más sangrientas y brutales que ha tenido la historia reciente de Colombia. El ejército arremetió contra quienes se habían tomado el Palacio de Justicia a sangre y fuego, incendió el Palacio de Justicia con todas las personas que habían adentro, trabajadores, empleados, magistrados, guerrilleros, gente que había ido a hacer una gestión, etcétera, porque el Palacio de Justicia pues es una edificación bastante grande. Y entonces salió gente en los videos que luego nunca volvió a aparecer. Eso sucedió en ese momento. Luego vino por esos mismos días la tragedia de Armero. Y la tragedia de Armero pudo haber sido una tragedia que
se pudo haber evitado. Pero pues como siempre nuestros gobiernos nunca tienen en cuenta las alertas tempranas, nunca tienen en cuenta la planeación y por falta de institucionalidad y por errores gubernamentales, pues hubo una tragedia tan grande como la de Armero. Posteriormente vendría un gobierno que fue el de Virgilio Barco Vargas, un ingeniero civil, colega, infortunadamente, con todas sus limitaciones de formación política, ideológica y filosófica. Creo que ha sido junto con Turbay Ayala, con Andrés Pastrana y con el actual presidente Duque, de los mandatarios que ha tenido más fama de ser una persona muy obtusa, es decir, de muy poco conocimiento y de muy poco entendimiento. ¿Sí? Y claro, de acuerdo a eso tendría que ser su mandato. Y en ese mandato fue donde hubo el asesinato de varios líderes políticos, entre ellos algunos candidatos a la presidencia, ¿cierto? Que le eran incómodos al régimen porque tenían la posibilidad real de llegarle a la gente y de pretender cambiar, no digamos revolucionariamente, pero algunas características del régimen. Por esa época murió José Antequera, murió Jaime Pardo Leal, murió Carlos Pizarro León Gómez, también asesinaron a Luis Carlos Galán. Todo en ese periodo de Virgilio Barco Vargas, que no tenía sino el mérito de ser el nieto de un militar que había ganado una guerra y que por eso se dio la concesión Barco y que por esa razón, por lo menos hasta esa época, no sé si hasta ahora, la familia Barco recibe o recibía ingresos por parte de una concesión que se llamaba la concesión Barco, una concesión petrolera. Así se manejan las cosas en Colombia. ¿Por qué? Pues porque el presidente Rafael Reyes pues le dio esa concesión al abuelo de Virgilio Barco, que también se llamaba Virgilio Barco. Entonces, estas cosas han venido pasando y pretendo seguir tocando estos aspectos en el siguiente video, al cual los invito a que puedan observar y si tienen alguna observación, pues con mucho gusto me la hagan. Por ahora dejemos en este punto la historia reciente de Colombia y pretendemos terminarla en el siguiente video. Muchas gracias.